Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 2 de nuestra materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Y la clase pasada nos habíamos quedado observando precisamente aquellos momentos introductorios y conceptuales de nuestra materia, así que concluimos de distintas formas que, fue esta la base del derecho comparado, ¿no? Pues ya que en este punto nosotros en las distintas o distintos objetos de estudio, pues hablamos sobre la noción tanto del estudio de los sistemas jurídicos y la clasificación de las distintas familias jurídicas, así como lo mismo hacemos aquí en este punto la diferencia entre familia jurídica y sistemas jurídicos, tal como lo plasma la diapositiva. Las familias jurídicas es el conjunto de sistemas jurídicos que comparten similitudes en el ámbito social, cultural y cuanto se refiere a su forma de gobierno y rebasan las fronteras. Los sistemas jurídicos es el derecho nacional de un país, es decir, se forman en el conjunto de instituciones, procedimientos y ordenamientos legales que a su vez también contienen el derecho positivo en un territorio y cuerpo determinado, así como dentro de los distintos sistemas de países. Ahora, tiene distintas utilidades y funciones, es decir, esta materia también es conocida como una ciencia o disciplina, como método o técnica o como un instrumento. Dentro de sus funciones, dentro de la disciplina académica, como reforma judicial y legislativa, unificar las leyes y dentro del derecho internacional. Mencionamos que en la clasificación de las distintas familias jurídicas, esta parte sobre la relación internacional que pueden conseguir distintos estados cuando se van formando y autodeterminando dentro de ese reconocimiento internacional. Es sumamente importante tener claro cuál es o cuáles son sus bases en el sistema jurídico. Dentro de la clasificación ya definimos esas 5 familias que son las que vamos a estudiar a lo largo y en el desarrollo de nuestra materia. Ahora bien, dentro de este pequeño punto del derecho comparado es precisamente donde nace, ¿no?, distintas propuestas de clasificaciones de los sistemas jurídicos contemporáneos. Podemos hablar como el primer intento clasificador de los sistemas jurídicos que se dio en París en 1900, el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado, donde los ilustres comparatistas del momento se abocaron a dar su propuesta clasificatoria de los sistemas jurídicos del mundo. Se trató de resolver numerosas incógnitas con respecto a las maneras de conseguir un mejor conocimiento del derecho nacional propio, del conocimiento de otros derechos y el intento de una unificación de ellos, de la denominada universalización de los derechos, esa pretendida acción en búsqueda de un llamado común, es decir, un derecho común legislado del mundo, de la cual realizó sus primeros intentos la Sociedad de Naciones y quedó frustrado definitivamente tras la Segunda Guerra Mundial. Los primeros intentos clasificatorios no destacan por su idoneidad, acercamiento o proyección. Siempre es difícil realizar el primer paso en una investigación de tal calibre. Tener propuestas de clasificación era ya un buen punto de partida para los siguientes comparatistas, que utilizaban esta retroalimentación para avanzar en aquellas cuestiones en las que no había unanimidad o simplemente que no había suficientes razones que construyeran un buen fundamento o razonamiento. A este punto me gustaría citar a distintos autores que, con base a el acervo jurídico de la biblioteca de la UNAM, dentro de sus investigaciones jurídicas, habla de distintos comparativistas. En este caso tenemos a Sermain, Bryce, Taylor, Safarti, Clovis Bickelcagua, Martínez Paz, Sorsejal, René David, Roca Sastre, Solá Cañizares, Silvia Pereira y un largo y etcétera. Utilizaron una diversidad de criterios que clasificaron entre los que se encontraban desde la situación o criterio geográfico, la lengua, raza o historia, hasta el ideológico o morfológico, todos ellos con variedad de cuestionamientos y no todos atinados.
es decir, dentro de esta propuesta o propuestas clasificatorias, como bien definimos, invadía también dentro de la clasificación la cultura, la lengua, las creencias, las ideas, la evolución, parte de su historia política, todas estas cuestiones que van formando y determinando un propio Estado. Ahora bien, podemos hablar también que existen en este punto, ¿no? Que dentro de esto hay como la razón de ser, ¿no? De estas propuestas de clasificación y se expresa que en este momento se propone y se desdeña los criterios citados, como por ejemplo la lengua, la raza, etcétera, y atender exclusivamente a la unidad cultural, que la base primordial de la clasificación proporcione las coincidencias de civilización y cultura. Por lo tanto, vamos a decir que esta unidad cultural no son los derechos que se oponen unos a otros porque traducen concepciones distintas de la justicia, concepciones distintas de la filosofía o simplemente porque tienen estructuras políticas, económicas o sociales diferentes. Por lo tanto, dentro de estos sistemas, entendimiento de sistemas, se pueden encontrar los elementos que pueden conformar o se pueden tomar en cuenta de una manera más general para que nosotros podamos entender cómo se realiza o cómo se realizó en su punto este estudio sobre la clasificación de las familias jurídicas. Así que vamos a poner en cuenta estos comparativistas, que fue Armillón, Nolte, Wolf, y ellos aciertan diciendo que son 2 puntos. Deben coincidir en encontrar la legislación que sirve de vínculo a la colectividad que la rige y 2, una cierta autonomía, cuando menos legislativa. Esto es lo que se denomina o denominamos lo que veníamos hablando ahorita como contexto dentro de la unidad cultural. Es decir, cada uno de estos parecen 2 puntos muy sencillos, pero están inmersos en distintos temas que se desglosan de cada uno de ellos. Recordando este punto sobre básicamente lo que reconoceríamos ya como un pequeño mapamundi, ¿no? De los sistemas jurídicos contemporáneos, es la diversificación de cómo quedan estas propuestas clasificatorias. Al mismo tiempo, pues se encuadra, ¿no? En un sistema jurídico para la misma familia jurídica a reconocer. ¿Qué se pone en estudio? Pues una historia o una tradición en común en cuanto a la formación y características que debe tener la norma jurídica, evolución histórica de las normas, también como la filosofía o la concepción de los valores comunes, rectores de una determinada comunidad y un orden de prelación de las fuentes de derecho, asimismo en puntos comunes, ¿no? Estas propuestas clasificatorias pues son numerosas y variadas y lo que se trata es que en este establecimiento de las familias se toma como base esencial las fuentes de creación del derecho en cada uno de los grupos y así nos habla de una familia, ejemplo, romano-germánica, cuyas fuentes de creación del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y finalmente los principios generales del derecho. Encontramos una familia denominada del common law, cuyas fuentes de creación jurídica son la jurisprudencia, la ley, la costumbre y la razón. En tercer lugar, establece la familia jurídica compuesta por los derechos socialistas, cuyas fuentes jurídicas sitúa en la siguiente manera: la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Por último, podemos decir que la familia de derechos religiosos y tradicionales, cuya fuente fundamental para crear derecho es únicamente su concepción religiosa a través de sus libros sagrados. Eso a manera de contexto de la importancia de conocer o de entender cuál es el punto de esta clasificación y misma autonomía que se le otorga a las familias jurídicas. Gracias, nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa.